es Carlos Sánchez Berzaín. Carlos es director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia. Ha sido ministro de Estado de la República de Bolivia en 2 ocasiones, ministro de Gobierno y ministro de Defensa, en los gobiernos constitucionales del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y es un abogado experto en derecho constitucional. Así que, Carlos, bienvenido. Él está en Miami. Te saludamos y gracias por haber aceptado nuestra invitación. También tenemos en el panel a Enrique Guerci Silva. Enrique Guerci lo conocemos bastante, es un abogado destacado en el Perú. Fue diputado justamente en el Congreso que Fujimori cerró en el año 92. Es miembro representante de la International Society for Individual Liberty, socio fundador del estudio Guerci Abogados. Y bueno, Enrique es un conocido promotor del liberalismo en el Perú. Y también tenemos a un exalumno de la Universidad del Pacífico, Daniel Córdoba. Daniel es economista de la Universidad del Pacífico y también tiene un doctorado en economía en la Universidad de Grenoble en Francia. Ha sido ministro de la producción en el Perú. Es empresario, también ha estado en la parte académica y siempre ha estado con esa inquietud de la política y el emprendimiento para desarrollar sobre todo a las startups. Así que tenemos a tres destacados panelistas y quisiera primero invitar a Carlos para que un poco nos comente y definamos qué es el concepto de la libertad. La libertad puede significar para unos hago lo que me da la gana. A uno dicen que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. ¿Qué cosa es la libertad? ¿No? Y tomando estas definiciones, podríamos entrar también, y ahí Carlos va a ser, creo, parte fundamental en tu desarrollo. ¿Qué nos dice la historia sobre el impacto de la libertad o la falta de libertad en el desarrollo económico y social de nuestras sociedades? Por favor, Carlos, adelante. Gracias. Un saludo a Enrique, Daniel, a nuestro moderador y a la universidad, al centro de exalumnos que auspicia este conversatorio. Para hablar sobre la libertad, primero hay que tratar de fijar algunos conceptos y el concepto de libertad es demasiado amplio. Va desde el concepto específicamente lingüístico, pasando por los conceptos filosóficos a los conceptos políticos. Pero yo creo que para hablar de libertad podemos empezar aceptando que la libertad es, como concepto, una facultad, es la capacidad que tiene el individuo de actuar sin más limitación que la libertad de los demás. Donde empieza el derecho propio termina donde empieza el derecho de los demás, porque tiene que haber equilibrio. La libertad hay que entenderla como una capacidad humana para actuar por voluntad propia, pero también hay que entenderla como la capacidad de actuar sin estar sujeto a coerción. O sea, hay 2 dimensiones de la libertad que el autor Isaiah Berlin la tipificó muy bien en su ensayo que lleva precisamente ese título, 2 conceptos de libertad, donde él toma la libertad de un concepto positivo y un concepto negativo. El concepto negativo es el concepto de que la libertad es lo que te protege de la tiranía, es la situación en la que el individuo está protegido del ejercicio arbitrario de la autoridad, la libertad en sentido negativo. Y la libertad en sentido positivo tiene que ver, para Berlín, con el dominio propio, con el hecho de que el ser humano se libera de sus propias compulsiones internas, como la deslealtad, como el miedo, como las cuestiones que hacen a la personalidad del individuo mismo. De todas estas concepciones filosóficas, donde podríamos citar una cantidad importante de autores, yo quiero quedarme, si los colegas están de acuerdo, con un concepto que es el concepto republicano de libertad, ya en el ámbito específicamente político, que dice que la libertad no es la ausencia de interferencia y que es más bien la no dominación. O sea, políticamente un individuo es libre
cuando en el marco de la sociedad, en el marco de la estructura jurídica, en el marco de lo que es el ámbito de su desarrollo, él no está dominado. Es un poco una aplicación de la libertad negativa de Berlín en el sentido de estar protegido contra la arbitrariedad. Y para eso hay que recordar que uno de los fundamentos esenciales, que uno de los elementos esenciales de la democracia es precisamente la libertad, que se expresa a través de otros de los elementos, como por ejemplo el Estado de Derecho para garantizar la libertad, como por ejemplo la separación e independencia de los poderes públicos con el mismo objeto para que no haya concentración de autoridad y entonces arbitrariedad, y el ejercicio de derechos fundamentales, de libertades fundamentales, como son la libre organización política y el sufragio universal. Entonces, libertad en el marco de esta conversación para tener una discusión política que abarque aspectos económicos y sociales, yo creo que es aquella cualidad, aquella facultad que garantiza al individuo la ausencia del ejercicio arbitrario de la autoridad. No sé si los colegas están de acuerdo, si podemos Sí, yo quisiera aportar. invitar a Enrique a que pueda complementar lo que Carlos ha expresado sobre sus conceptos sobre la libertad. Enrique, bienvenido y gracias por participar con nosotros. Con todo gusto. Es para mí un alto honor estar con ustedes el día de hoy, por una razón fundamental, además de las que indicaste. Yo empecé una carrera de profesor por más de 35 años en distintas universidades del Perú, en la Universidad del Pacífico. Yo dicté clase en la Universidad del Pacífico muy joven, el año 1985, probablemente 86, dicté 2 años, me acuerdo, y tengo los mejores recuerdos de la universidad, de manera que me siento también, como ustedes, parte del claustro. De manera que cuando recibí la invitación, la acepté gustosamente, porque era una forma de regresar nuevamente a una universidad a la que quiero mucho y he querido mucho. Comparto con Carlos la distinción que hace Isaías Berlin entre libertad positiva y libertad negativa. Es una distinción que se ha hecho muy popular en el mundo liberal. El ensayo de Isaías Berlin, que mencionaba Carlos, ¿no es cierto?, 2 conceptos de libertad, es tal vez uno de los textos más difundidos de la doctrina liberal, donde distingue precisamente la libertad como ausencia de coacción, que sería la libertad negativa, lo que Berlin llama la libertad de, ¿no es cierto?, de la libertad positiva, esa libertad que es más bien aquella que representa el ejercicio de la voluntad autónoma del individuo, a la que Isaías Berlin llama libertad para, ¿no? Esta diferencia entre libertad de y libertad para es una diferencia esencial, ¿no? Raymond Aron, otro gran filósofo liberal, en este caso francés, en su célebre ensayo sobre las libertades, decía que ambas dimensiones de libertad son válidas, no solamente la libertad en sentido negativo, a la que son más afines los anglosajones, sino también la libertad en sentido positivo, como expresión de la autonomía de la voluntad personal, tiene, ¿no es cierto?, un rol protagónico en el desarrollo del mundo moderno. Coincido plenamente con ello. Y quiero añadir a lo ya expresado, para no quedarnos en la reiteración de un punto de vista con el que estoy de acuerdo, un elemento adicional. Efectivamente, ¿qué nos protege? ¿Qué protege a la libertad? Esta expresión de la autonomía individual o esta ausencia de coerción sobre el individuo, en cualquiera de los 2 sentidos, positivo o negativo. Lo que nos protege es el derecho, la ley. Si una ley, ¿no es cierto?, no nos protege, no es una ley que pueda estar al servicio de la libertad. Puede haber leyes que protejan la libertad y puede haber leyes que no protejan la libertad, sino conculquen la libertad. Hay un nivel de limitación de la libertad republicano, como ha mencionado con corrección Carlos Sánchez Berzaín, que es aceptable en todo Estado de Derecho, la represión del crimen, pues. Mi derecho termina donde empieza el tuyo. No puedo robar,
no puedo matar, no puedo asaltar. Esas son reglas que existen en el derecho y son consecuencia precisamente de la expresión de la libertad con un nivel aceptable de represión de la libertad. Pero hay otras que no lo son, y es precisamente aquel momento en el cual la ley se convierte en un instrumento del poder en lugar de ser un límite del poder, el momento en el cual la libertad se ve amenazada. El sistema jurídico, el derecho, la ley, como lo queramos llamar en general, tiene un propósito fundamental en una sociedad democrática, que es limitar el poder. La limitación del poder es por una razón moral fundamental, para garantizar la libertad, en el más amplio sentido, sea esta económica, sea individual, sea política, sea de organización, sea de empresa o lo que fuera, o de trabajo. Pero es para limitar el poder que existe el derecho. Sucede que en los sistemas políticos pervertidos, perversos, donde se mantiene una situación de tiranía o de anarquía, que el derecho, en lugar de ser un límite del poder, se convierte en un reflejo del poder. Cuando el derecho refleja el poder y no limita el poder, la libertad está amenazada, si no conculcada abiertamente. Y eso es exactamente lo que está pasando en América Latina. Sí. Hemos sido testigos ya, Carlos nos contará seguramente en el transcurso de los próximos minutos, de la tragedia boliviana, de la que también soy muy cercano por razones familiares y la conozco muy bien, y lo que nos está pasando en el Perú, ¿no? Hoy día prácticamente la capital ha sido un campo de batalla, ayer otras ciudades han sido un campo de batalla, pero hoy día ha sido un campo de batalla contra el gobierno. Justamente vamos a entrar al tema de ¿no? Perú en el último segmento. Tomo de tu interesante explicación el tema de que, claro, cuando el poder quiere limitar la libertad, ¿no? A veces, o muchas veces le sale el tiro por la culata, como ha pasado hoy día en el Perú, y aquí tenemos a uno de los insurgentes que estuvo caminando por las calles esta tarde, a Daniel Córdoba, así que quiero invitarte, Daniel, también para que hagas tu comentario inicial sobre la libertad. Sí, gracias, Aldo. Bueno, igualmente un gusto estar en esta conversación con ustedes, esta conversación organizada por la GEUP. Bueno, yo lo que quisiera es un poco, digamos, complementar, ¿no? Para no repetir lo que ya manifestado por Carlos, por Enrique, con lo cual estoy, con quienes coincido por lo general siempre, en los conceptos políticos y en los análisis de las distintas realidades latinoamericanas. Hablando un poco de la relación entre la libertad y la economía, ¿no? Porque nosotros hemos sido formados en la universidad desde un punto de vista tal vez en los 80, ¿no? En donde luchamos por las libertades económicas, desde un punto de vista bastante economicista, y tuvimos luego, a partir de los años 90, una situación bastante positiva desde el punto de vista de libertad económica, es decir, la libertad positiva, ¿no? Para retomar a Isabel Berlín, la libertad positiva para emprender, la libertad para generar empresa, esa parte de la libertad que es tan importante para el progreso material de la sociedad, ¿no? Y me da la impresión que cometimos el error o, digamos, no nos enseñaron y hemos tenido que aprender, y mucha gente no aprendió, que no solo se trata de tener libertad económica para que un país progrese, sino que también se tiene que tener libertad política, ¿no? Y libertad social. Es decir, tiene que haber, como dijo Enrique en su intervención, Estado de Derecho, ¿no? La libertad y la libertad social, la libertad política está estrechamente relacionada con el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es básicamente esa situación en el marco de un sistema de democracia liberal, ¿no?
en el cual prima digamos, la libertad, digamos, de oportunidades similar para todos los ciudadanos. Es decir, que no se legisla para privilegiar más a unos que a otros, sino que hay un Estado de Derecho es igualdad ante la ley. No igualdad por la ley, no tratar de forzar la igualdad a través de leyes que por lo general no lo hacen, por lo general tratan de beneficiar a un sector en lugar de otro, diciendo que es estratégico o eliminan la competencia en determinados sectores con propósitos disque igualitarios, ¿no? El Estado de Derecho es algo que en el Perú en ese momento no se entiende mucho. ¿Por qué? Porque el socialismo en general, quienes defienden ideas socialistas no tienen interiorizada la importancia del Estado de Derecho como la definición misma de la democracia, ¿no? El socialismo del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX, el socialismo es uno solo, no es un marco conceptual único, pretende que los gobernantes, ¿no? El Estado, pero el Estado no es más que quienes están en el poder en ese momento, decidan qué cosa es lo que los individuos deben hacer de manera paternalista y de manera represiva, ¿no? Y violan el principio de la libertad negativa que se ha mencionado. Y nada más para dar dos ejemplos y con eso termino. La pandemia, ¿no? En la pandemia vimos un gran debate sobre esto de reprimir a la gente en lugar de dejar que la gente se cuide por sí misma y hasta dónde la represión tuvo efectos. El Perú tuvo los índices de represión, de restricción más altos del mundo y el índice de fallecidos también más alto del mundo, lo que demostró que digamos, el reprimir paternalistamente a la gente no da resultados. Y por último, el día de hoy simplemente hace un día simbólico muy importante en el Perú, ¿no? Esta tarde hemos estado manifestando por la libertad, es decir, porque ayer a medianoche el presidente se le ocurrió que nadie debía salir a la calle en Lima, ¿no? Para evitar disque disturbios, y la gente se rebeló contra eso, salimos a manifestar y tuvo que derogar ese decreto nefasto que violaba la libertad, digamos, positiva más fundamental. Entonces estamos aprendiendo en el Perú el significado de la libertad, ¿no? Y completamente desproporcionado, ¿no? Lo que hizo Castillo ayer. Pero en fin, ya fue altamente comentado y vamos a ver eso más tarde, ¿no? Pero sí, tu comentario, Daniel, me trae también a pensamiento ciertas políticas supuestamente igualitarias que de repente no lo son tanto, como son las cuotas, por ejemplo, ¿no? Cuotas de género, ¿no? Hasta qué punto eso va en contra de la libertad de gente que puede tener mayor mérito, no solamente por su sexo, sino por sus capacidades, ¿no? Y para entrar al tema latinoamericano, así como Raggiosa en un momento dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Yo pregunto, ¿cuándo se jodió América Latina, no? Porque estuvimos en un momento yendo todos más o menos parejos, y de un par de décadas a esta parte, pues vemos que muchos países están yendo en unas rutas hacia el comunismo, hacia la arbitrariedad, hacia la falta de libertades. Entonces quisiera retomar la ronda con Carlos Sánchez, y sin preguntarle cuándo se jodió América Latina, sí decirle hacia dónde está yendo América Latina, y de repente hay un punto de inflexión en el cual América Latina tomó un rumbo en la dirección contraria. Carlos, por favor. Creo que vale la pena mirar la historia reciente, la historia de este siglo, y recordar que el año 1999 en las Américas solo había una dictadura, la de Cuba. Fidel Castro, que era una dictadura que agonizaba en el periodo especial, porque a principios de la década de los 90 había caído el muro de Berlín, implosionó la Unión Soviética, y Cuba se quedó prácticamente sin ninguna fuente de sostenimiento y estaba
a punto de desaparecer como dictadura y los cubanos a punto de recuperar su democracia. La década del 90 fue una década tranquila para las Américas, en la cual el Perú, por ejemplo, pudo trabajar y superar la derrota a la guerrilla armada que tenían con Sendero Luminoso y como el MRTA. Y en el resto de la región, los países no sufrieron la conspiración internacional que habían sufrido en la década del 80, del 70 y del 60, proveniente de la Cuba castrista sostenida en el marco de la Guerra Fría, que incluía en la década de los 80 inclusive el tema del narcotráfico. Entonces, el año 99, al final de esa década tranquila en que todos los latinoamericanos pensamos que el siglo XXI tenía que ser el siglo de la democracia y que todos los países americanos iban a ser democráticos, y se empezó a trabajar en esa década lo que después sería la Carta Democrática Interamericana, que se firmó en Lima el 11 de septiembre del 2001. El año 99 llega Chávez a la presidencia de Venezuela, corre a asistir al dictador cubano, le da dinero, le da petróleo, y se pone en marcha un proceso en este siglo, al principio muy subverticio, que se llamaba el Movimiento Popular o Populista Bolivariano, el Proyecto ALBA. Después se terminó llamando Socialismo del Siglo XXI y hoy día se llama también castrochavismo, que no es otra cosa que con el dinero venezolano la consolidación primero y después la expansión en la América de el fenómeno de la dictadura castrista, convertido en socialismo del siglo XXI, porque toman el mecanismo populista para ganar elecciones con minorías relativas que convierten en mayorías absolutas. Una vez en el poder, trastocan por el mecanismo que ha señalado Enrique Gersi, toda la legalidad para hacerla una legalidad al servicio del gobierno y establecen dictaduras. Hay dos o tres razones más, además de la proximidad y el salvataje que hace Chávez a Castro. Sucede que el mismo 11 de septiembre del 2001, cuando se firmaba la Carta Democrática en Lima, se produce el ataque terrorista contra Estados Unidos, las Torres Gemelas, el Pentágono, y eso produce una reacción y un cambio trascendental de la política exterior norteamericana, que abandona América Latina para irse a la guerra contra el terrorismo, que suponen 2, 3, 4 o 5 guerras en el mundo, pero con una salida de esa alianza en pro de la democracia que se había tallado en torno a toda la región americana. Hay un cambio de política, un abandono de la política, y eso se repercute muy pronto. Y hay, además de eso, un tercer factor. Se produce un boom de las materias primas, de los commodities, que sube el petróleo de 7 u 8 dólares a cerca de 100 dólares, y eso le da a Chávez la capacidad de volverse el dueño, económicamente el financiador de todo lo que quisiera en América Latina. Y cuando esa plata se le está acabando, pues inventan sistemas de corrupción como el lavallato, y después vienen los narcoestados. Y entonces la historia del siglo XXI en las Américas es la historia de la construcción de dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que no es otra cosa que la expansión y la repetición de la metodología criminal del castrismo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Porque en vez de una dictadura hay 4, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Hay 2 países que están amenazados con establecer ese sistema, donde han llegado gobiernos bajo el patrocinio, bajo el amparo y con el discurso castrochavista, que son el Perú con Castillo y Chile con Boric, donde han construido la toma del poder a partir de minorías relativas. ¿Cuánto fue el porcentaje que tuvo Castillo en la primera vuelta? 13, 17%, y a partir de eso es presidente. Sí. O sea, con un rechazo de más del 80% hacen presidentes, y después proclaman asambleas constituyentes para hacer cambios fundamentales, establecer estados plurinacionales, liberar la coca, hacer estatizaciones, nacionalizaciones, etc. Entonces tenemos 4 dictaduras, 2 estados bajo amenaza y 2 estados paradictatoriales, que son Argentina y México, donde los países son democracias, pero donde los gobiernos de Fernández Kirchner en la Argentina y de López Obrador en México son funcionales y son el respaldo
de complicidad directa en política exterior y en política interna a la dictadura castrochavista que está dirigida por Cuba. Y eso funciona en un sistema transnacional con el Foro de Sao Paulo en una mano, con el Grupo de Puebla en otra mano, que conspira en toda la región, mientras las democracias no tienen capacidad sino local de defenderse. Y han habido triunfos importantes como el del Ecuador, con Lenín Moreno, que saca de la dictadura castrochavista de Correa a ese país, que hoy día sigue bajo amenaza, pero en democracia. Y han habido momentos importantes como el del Brasil, con el cambio de gobierno después de Lula y todo el procesamiento en Lava Jato, pero hoy día hay dos elecciones que son amenaza. Una es la de Colombia, con Petro, que solamente tiene un respaldo del 25-27% y con eso quiere tomar el poder. Tiene casi el doble de Castillo, o sea que cree que puede hacerlo, y el sistema democrático colombiano es un freno porque ha tenido una primaria, ahora va a haber otra elección y la segunda vuelta y veremos, y el tema del Brasil. Entonces, ¿qué pasa en el siglo XXI en las Américas? Pese al establecimiento de la Carta Democrática Interamericana, la realidad política y la realidad económica permite la expansión de la dictadura de Cuba y el establecimiento de un sistema transnacional que es criminal, que es violatorio de los derechos humanos, que es violatorio del Estado de Derecho, que es violatorio de la democracia y que además instaura narcoestados, que hoy día navega con bandera política y que se llama socialismo del siglo XXI y que reclama para sí la posibilidad de cambiar las democracias y de atentar la libertad en otros países. Ese es el gran desafío. Sí, sí, y la verdad que estamos a puertas de elecciones cruciales, como tú dices, y yo quisiera continuar con Enrique, y básicamente dos temas complementarios a lo que dijo Carlos. Uno, si coincides en la línea de tiempo de que habla Carlos de cómo fue avanzándose a este momento que estamos pasando ahora con varios países, ya sea en el eje del comunismo o a puertas de, es decir, caída del muro de Berlín, septiembre 11 con la política norteamericana saliendo de América Latina, y luego este boom de petróleo que ayudó a financiar este tema, ¿no? Si tú coincides con eso, ¿no? Coincido con eso, básicamente, y quiero agregar un elemento adicional que me parece muy importante, es el ideológico, ¿no? Yo recuerdo muy bien en el mejor momento de las reformas en Chile, cuando Chile era un país paradigmático y se adoptaban políticas públicas de origen chileno en el mundo, como nunca ha ocurrido con políticas públicas diseñadas en América Latina. Me refiero al caso emblemático de lo que fueron las AFP en el mundo. Hubo un determinado momento, durante los 90, ¿no es cierto?, que Chile se convirtió no solo en un exportador de bienes y servicios, sino en un exportador de políticas públicas. Y fue el caso de las AFP, que fueron adoptadas en una cantidad de países bastante importante. Pero uno conversaba con los chilenos, inclusive con los dirigentes políticos chilenos, de la derecha liberal, llamémosla así, o con profesores universitarios, y uno veía a los chilenos permanentemente insatisfechos con su propio país. En Chile se hablaba de la fatiga de la reforma. Recuerdo que un ex ministro de Hacienda, que además fue ministro del Interior de Augusto Pinochet y destacado liberal, hablaba permanentemente de la fatiga de la reforma. Él decía que el problema chileno era el de la fatiga de la reforma. Yo quisiera traducir este término en un término un poco más complejo desde el punto de vista ideológico. Creo que lo que ocurrió, y permítanme usar solo brevemente prestado el término de la izquierda, es que le faltó al liberalismo, al capitalismo liberal latinoamericano, una narrativa. Pudimos sacar adelante a nuestros países. Los 90 hasta los años 2000 fueron años de gran prosperidad en toda América Latina. Ciertamente nos favoreció el mercado internacional de los commodities, el aumento de las cotizaciones de las materias primas, pero se hicieron reformas muy importantes, no solo en Chile y Perú, se hicieron reformas en toda América Latina. Tal vez el único país que no reformó nada fue el Uruguay y Costa Rica, donde el día de ayer ha ganado felizmente un economista liberal, le ganó a Pepe Figueres
que era el candidato, digamos, de la izquierda y había sido ya presidente anteriormente. De manera que en Costa Rica, sorprendentemente, tenemos un presidente que es, si no bastante liberal, por lo menos bastante más liberal de lo que hubiera sido un gobierno como el de Pepe Figueres. El gran problema que yo encuentro es que entregamos la explicación. No supimos explicar qué era lo que estaba pasando con nuestros países. Entretenidos en nuestro propio éxito, lo que nos faltó fue darle una explicación a la sociedad, a los peruanos, a los chilenos, a los bolivianos, a los argentinos, a los colombianos, de que los cambios que estaban habiendo eran cambios que estaban beneficiando a largo plazo a todos nuestros conciudadanos. Y ahí la izquierda nos ganó por una razón fundamental: controlaron la educación, que es la que precisamente crea la narrativa. Entonces convencieron a América Latina de que lo que había sido su mejor década era su peor década. Convencieron a América Latina de que el progreso era miseria. Convencieron a América Latina de que el trabajo era explotación, que el capital era un robo, y que en el Perú y en América Latina no se había hecho ninguna reforma, sino lo que se había hecho era crear monopolios y oligopolios que estaban saqueando a nuestros países. Una visión ciertamente caricaturesca de esto la tuvimos inclusive esta tarde en la puerta del Congreso, cuando el presidente Castillo, cuando le preguntan qué está pasando en el Perú, él dijo: la responsabilidad es de los oligopolios. A ver, ¿qué tendrá que ver la responsabilidad de los oligopolios en el caso de que tales oligopolios existan, ¿no es cierto?, con la guerra de Ucrania, con el alza del precio del petróleo y la crisis que existe como consecuencia de un conflicto internacional. Ciertamente la repetición de un concepto ideológico. A la izquierda no le interesa entender la realidad. Ellos repiten un discurso. Estuvieron sin discurso, mucho tiempo. El tiempo de la hegemonía liberal, que fue en los años 90, la caída del muro de Berlín, como bien señala Carlos, fue un tiempo hegemónico, donde inclusive algunos economistas de izquierda fueron partidarios de las privatizaciones, aún en el Perú, porque no tenían un discurso, no tenían nada que decir, pero lo construyeron, lo intentaron primero, antes del socialismo del siglo XXI, con el ecologismo. Se tiñeron de verde. Fue el primer intento de crear un discurso que funcionase. Pero en América Latina ese discurso es muy elitista. En Europa, en Estados Unidos, ser animalista es una cosa, ¿no es cierto?, que es hasta elegante desde el punto de vista intelectual. Pero en un país donde los niños se mueren de tuberculosis, hablar de los derechos de las lagartijas resultó francamente una frivolidad. Entonces la izquierda lo entendió. Todavía quedan ahí los ecologistas, hay ciertos grupos, ciertamente todos de izquierda, pero el grueso, el hardcore de la izquierda abandona el discurso ecologista y van al asalto por el discurso de fondo. ¿Cuál es el discurso de fondo? Que lo que hay es un proceso de robo, de asalto de las riquezas naturales de América Latina, viejo tema ideológico de la izquierda en nuestro continente, y en segundo lugar, que no ha habido ningún progreso, sino todo ha sido un robo, que en realidad la riqueza de unos es la pobreza de los demás. El viejo tema del dogma Montaigne, que es muy fácil de vender en América Latina, y eso le ha permitido no solamente recuperar la iniciativa política, sino tener un gran prestigio intelectual. La izquierda en América Latina hoy día goza injustificadamente de un gran prestigio intelectual y ha equivocado completamente su análisis, pero no desde el punto de vista político. Y los dueños de la moral también, ¿no? Así se creen, dueños de la moral. Así es, efectivamente. Claro, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quiero decir algo. Yo creo que es equívoca esta calificación de derechas e izquierdas en el siglo XXI. Porque primero, ¿qué es derecha y qué es izquierda? Y precisamente respecto a eso, vamos a tener un foro internacional el próximo 26 de abril aquí en la Universidad Internacional de la Florida. ¿Están ahí o se han perdido? Porque no tengo imagen.
Acá estamos, te estamos viendo. Acá Bueno, estamos, te ok. vemos. Entonces, yo decía que es impreciso hablar de derechas e izquierdas, porque otorgarle la condición de izquierda al socialismo del siglo XXI, que es el castrismo expandido con metodología tiránica, dictatorial, construyendo narcoestados, es darle un valor político que no tiene. Y quiero describir las características brevemente de lo que son estas dictaduras. Todas las dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, tienen presos políticos. Cuba tiene más de 1000, Venezuela tiene cerca de 480, Nicaragua tiene cerca de 180, en Bolivia hay 78. Todos certificados por organismos internacionales. Esos presos políticos son objeto de procesamiento en tribunales que no son tribunales de justicia, sino de linchamiento, que producen unas sentencias atroces que, por ejemplo, a muchachos que han salido a manifestarse pacíficamente el 11 de julio pasado en Cuba, les están dando hasta 20 años de cárcel. En Nicaragua han condenado a todos los candidatos presidenciales que encarceló Ortega, y cualquiera de ellos hubiera podido ganar Ortega. En Bolivia tienen hace un año en la cárcel como presa política a la expresidenta Yanine Áñez con detención preventiva, y ahora han pedido 10 años de cárcel en uno de los juicios que le hacen. Y en Venezuela, Leopoldo López fue condenado a 13 años y más de cárcel por salir a manifestarse, y le achacaron los crímenes de la dictadura. O sea, en ese escenario, esto es terrorismo de Estado, son violación de los derechos humanos que tienen que tener los peruanos, que no se repita en el Perú, porque son expertos para aplicar estas cosas con narrativas, como ha dicho Enrique, de justicia, de reivindicación, inclusive de derechos humanos. Países que tienen un gobierno de esa naturaleza, que tienen además millones de exiliados políticos. Cuba ha exiliado a la mitad de su población. Venezuela ha exiliado cerca de 7 millones de venezolanos. Hay 150.000 exiliados nicaragüenses y hay más de 2.500 exiliados bolivianos. No hay Estado de Derecho. Se sostienen por la fuerza con prácticas terroristas. No les podemos dar a esa gente la condición de izquierda. O tenemos que redefinir la izquierda como un concepto de un grupo organizado transnacional de carácter criminal que detenta el poder con uso de la violencia y con violación de derechos humanos. Porque decir a esta gente izquierda es reconocerle un prestigio que no tienen. Yo no creo que en este momento el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, en términos de realidad, de lo que es la operación de conspiración permanente a través de la violación de los derechos humanos, del narcotráfico, del terrorismo de Estado, tenga prestigio alguno. Y eso es lo que hay que confrontar. Hay que sacar de la condición política a los criminales y ponerlos en el ámbito de la Convención de Palermo en vez de tenerlos en el ámbito de la Convención o de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, esta es una discusión importante, y en eso yo quisiera, Enrique, que tengamos mucho cuidado en darle valor político al crimen. Por ejemplo, el régimen que está en mi país, en Bolivia, no es un régimen político, es un régimen absolutamente criminoso. Y hay cantidad de datos para mostrarlo, incluido el hecho de que Evo Morales ya no viaja al exterior porque tiene miedo de que como constructor del narcoestado lo metan preso. Sí, yo creo que definitivamente estás en lo correcto. Es más, en el Perú, con la llegada de Castillo se tenía un poco de temor por el comunismo, pero nos hemos dado cuenta que más que todo lo que está pasando ahí en ese gobierno son temas de actitudes criminales que otra cosa. Ya no importa si son ni de izquierda ni de derecha, es un tema ya más criminal. Y si te fijas, está más cerca del fascismo que de la izquierda. Antes de darle el pase a Daniel, quería también retomar un tema que dijo Enrique, que es sobre la narrativa. Y es cierto que la narrativa, los que se ponen a la izquierda, la han estado ganando. Ahora, pero hay un tema también, ¿por qué la población en cierto momento apoya esa narrativa, ¿no? ¿Qué ha pasado con la gestión pública cuando, digamos, políticas socioliberales han estado en el gobierno? ¿Qué ha pasado con nuestra gestión pública? Siempre nos jactamos de tener un crecimiento del 5 o 10% del PBI, ¿y abajo qué? Entonces también hay que tener un poco de autocrítica y decir qué cosas no hemos hecho en el pasado cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo, y no llegar, por ejemplo, a una pandemia en el Perú con solo 100 camas UCI. Eso es inaceptable. ¿No? O sea, hay que pensar también en que cuando tengamos la oportunidad de estar en un gobierno, pues implementemos políticas públicas que afecten positivamente el bienestar de los ciudadanos inmediatamente.
Te doy el pase, Daniel, porque... Sí, bueno, yo digamos, estoy parcialmente en desacuerdo con Carlos, porque digamos, con la observación de Carlos, no con lo que, el fondo de lo que dice, obviamente, porque el socialismo real, digamos, el socialismo aplicado a la realidad, siempre ha sido criminal. O sea, lo que conocemos como izquierda, cuando estaba en el poder, o Corea del Norte no es un régimen criminal, o Stalin no fue un régimen criminal. Entonces, pero perdona, Daniel, perdona, hay una izquierda déjame poner, por favor, hay una izquierda europea que no es criminal. Hay una izquierda europea, mira un poco. No, hay una izquierda democrática, estamos de acuerdo, hay una izquierda democrática, ¿ya? Pero, y esta es una izquierda, bueno, extrema, no se habla mucho de extrema derecha ahora, pero en realidad lo que sí hay real es una extrema izquierda, o una izquierda en el poder socialista, llamémoslo para evitar, digamos, estos flancos, ¿no? Socialismo real o comunismo, como queramos llamar. Y leía a propósito de la guerra de Ucrania hace poco a una periodista de Estonia que destacaba algo muy importante respecto de la narrativa y de la relectura de la historia, ¿no? Que es que así como se leyó la historia del Holocausto y la barbaridad que fue el nazismo, no se hizo lo mismo con el régimen de Stalin y el comunismo en la Unión Soviética, que fue tan asesino, ¿no? Como lo fue el nazismo con los judíos, ¿no? ¿Y qué pasó con la narrativa posterior? Bueno, pues durante la Guerra Fría, ¿no? Teníamos un bloque de países en el mundo a nivel global, ¿no? Que tenían cierta legitimidad, ¿no? Y cuando se cae el muro de Berlín y nos damos cuenta lo que es, pierden esa legitimidad, pero nunca pierden, digamos, esa capacidad para renacer, que si el nazismo la perdió por completo, ¿no? Entonces, la narrativa no solo es a nivel latinoamericano, a nivel global, lo que estamos viviendo ahora, es que en España, por ejemplo, ¿no? Se ha, digamos, movido a Franco de su tumba, y hay una relectura de la historia que, digamos, favorece a los regímenes criminales que visten su argumentación de discursos socialistas, de discursos comunistas, o como queramos llamarlo, que bueno, no le queremos llamar de izquierda, pero por ahí la izquierda democrática en España, por ejemplo, ahora gobierna con la fachada de política de ETA, como acá el régimen peruano gobierna con, digamos, el Movadef o Sendero Luminoso. Entonces, ese mismo fenómeno de relectura parcializada de la historia del siglo XX a nivel global, ¿no? En el Perú se ha repetido, ¿no? Porque en el Perú, yo me acuerdo, a finales de los 90, Sendero Luminoso era claramente el movimiento terrorista que había que combatir y que Fujimori había derrotado, ¿no? Y había obviamente una oposición a Fujimori por los excesos, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero en los últimos 20 años, lo que se ha ido generando es una narrativa, ¿no? Una relectura de la historia en la cual, al final del día, Fujimori y Montesinos son más odiados, y Fujimori sobre todo, ¿no? Que Sendero Luminoso, que Abimael Guzmán. Se liberaron presos, etcétera, y el antifujimorismo fue parte de esa relectura de la historia que en cierta medida ha minimizado los crímenes de Sendero Luminoso y por extensión, digamos, conceptual, también minimiza los crímenes que se están cometiendo en este gobierno. La alianza con Evo Morales, ¿no? El renacer del narcoterrorismo en el Perú, todo eso está siendo pasado por agua tibia, ¿no? Porque si seguimos, ¿no? La semana pasada se siguió hablando
de que vuelvan a meter a Fujimori en la cárcel, la Comisión Interamericana, ¿no? Cuando estamos en manos de un gobierno que está asaltando el Estado, ¿no? Y que está bajo un discurso de izquierda, pues es un discurso socialista, apoyado además Daniel, por esta izquierda democrática. Ahora que ya estás entrando más al tema peruano, ¿no? Definitivamente, y tomando también lo que ha comentado Carlos y lo que ha comentado Enrique, estamos en el Perú ya, viendo cómo esta organización del socialismo del siglo XXI ha llegado al poder a través de Castillo y Perú Libre. Tenemos también una economía que no ha estado funcionando del todo bien, con poco chorreo y con falta de bienestar para los ciudadanos, y con una narrativa donde decir a alguien que es de derecha parece ser un insulto, y si dices que eres un liberal, no eres liberal, sino eres una extrema derecha. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar este impasse en el Perú desde un punto de vista político? Porque en un futuro, y esperemos cercano, deberíamos tener la oportunidad de salir con alguna propuesta que pueda ser entendible por la mayoría de la población. Y continúo contigo, Daniel, ahí, ya que también has estado tú en posiciones de políticas públicas como exministro, y de ahí paso después con Enrique para cerrar con Carlos. Es simplemente complementar lo que hemos dicho, ¿no? Axel Kaiser, que es un politólogo chileno joven, muy bueno, criticaba a la derecha chilena, ¿no? Que se había dedicado a hacer negocios, mientras, como dijo Enrique hace un momento, la izquierda tomaba las universidades, ¿no? Y acá tenemos que toda una generación digamos, de líderes de opinión formados en la Universidad Católica, ¿no? Han sido formados bajo esta idea de que lo que hubo fue una guerra armada y que el neoliberalismo, y mezclan todo, ¿no? Y no son conscientes de la importancia que tuvo las reformas económicas de los 90 para la vida que ellos han tenido, que era muy distinta a la que tuvimos nosotros cuando estábamos en la universidad estudiando con velas, cuando había apagones prácticamente todos los días, ¿no? Y no son conscientes de lo que fue Sendero Luminoso, y se pasa, pues, digamos, eso se ha hecho una relectura que en Europa estaría prohibida, ¿no? Es un revisionismo de la historia que ha hecho que los jóvenes lamentablemente no tengan, pues, un análisis de la realidad claro. O sea, este gobierno ha llegado y no le importa gobernar, este gobierno lo que le importa es saquear el Estado, ¿no? Pero bueno, poco a poco se está haciendo esto evidente, y yo espero que se logre salir de esto. Ahora, las fuerzas políticas de oposición lamentablemente no tienen, pues, la capacidad de unirse y de poner una agenda y de poner una narrativa coherente por delante, en parte porque los políticos tradicionales que tan criticados han sido expulsados del Parlamento porque no pueden ser reelegidos, los partidos son débiles, y tenemos casos, pues, como lamentablemente el almirante Montoya, que no se da cargo en coyuntura absoluta, en esta mañana justificaba el toque, la medida arbitraria de Castillo, diciendo que iban a bajar de los cerros, lo cual, o sea, si tenemos líderes de la oposición de derecha, ¿no? Bueno, que digamos, genera este tipo de comentarios, yo creo que estamos en una situación bastante precaria. Definitivamente necesitamos algún tipo de propuesta socioliberal, digamos, ¿no? Para poder enfrentar esto en un futuro. Y yo quisiera preguntarle a Enrique si él ve alguna posibilidad. Yo recuerdo el PPC de los inicios, bueno, que yo me acuerdo de los 80 y los 90, que era, digamos, un social cristianismo orientado a la economía de mercado, pero también con mucho énfasis en la parte social, que creo que es un modelo que deberíamos implementar, pero en el Perú tenemos esa posibilidad de lograr un consenso socioliberal para enfrentar esta tragedia en la cual vivimos, Enrique. Bueno, brevemente, porque sé que ya el tiempo corre. Yo no soy social cristiano, me considero un adversario, además, de la doctrina social cristiana. Creo puede ser materia de una conferencia o un panel, pues, adicional. Creo que además en realidad no existe la tesis de la economía social del mercado, fue solamente una estrategia de marketing
de un grupo muy brillante de economistas liberales alemanes, encabezados por Rebke, por Eucken, ¿no es cierto?, que lo que querían era vender el liberalismo de una manera aceptable en la sociedad de la posguerra alemana, donde no se podía hablar de liberalismo porque era una mala palabra, e inventaron la economía social de mercado. Entonces tampoco es para creérselo tanto, pero podría ser materia de una discusión aparte. Desde el punto de vista estrictamente práctico, ¿cómo podemos construir una narrativa, ganar la vanguardia de la discusión política y crear un frente amplio? Porque si no vamos a un frente amplio que una los sectores democráticos, desunidos y destruidos básicamente por una debilidad institucional, consecuencia de un mal diseño constitucional como hay en el Perú, es una tarea que se puede hacer con relativa facilidad, porque en el Perú tenemos una vanguardia de la economía liberal y de la empresarialidad, como le dicen hoy día, que no debemos renunciar nunca a ella, que es la economía informal. Si tenemos 8 de cada 10 personas que en el Perú trabajan en contra del Estado, al margen de la ley y sin pagar impuestos, esa no es una debilidad, esa es una fortaleza, porque significa que el Estado no funciona, que la ley es muy cara y que los impuestos son absolutamente ineficientes, y tenemos a la mayoría de la población de nuestra parte. Eso en parte explica la reacción rabiosa de Lima hoy día, ¿no es cierto?, contra la medida de inamovilidad que dictó Castillo de manera bastante torpe. ¿Por qué? Porque la mayoría de los peruanos son informales, trabajan el día a día. Si tú los encierras en su casa en un día, además sin avisarles, ni siquiera tienen refrigeradora, no tienen que comer. Esa gente que tiene que ir al mercado, hacer la plaza todos los días y ganarse el pan dándole la vuelta a un capital pequeñito de dinero. A esta gente, y para ellos la libertad es un valor esencial. Entonces, yo soy un gran entusiasta del capitalismo popular. Si nosotros reemplazamos la discusión académica, ¿no es cierto?, por la gesta del capitalismo popular y convertimos al capitalista popular, al empresario popular de América Latina en la vanguardia de la lucha por la libertad y la creación de un Estado democrático, tenemos una narrativa invencible. Por utilizar los términos de la izquierda, ese término de la narrativa no me gusta. En realidad es una épica, ¿no? La épica de la libertad es la épica del empresario. Y el empresario en América Latina son los pobres. Los grandes empresarios que tenemos que reivindicar son los pobres. Entonces tenemos un discurso absolutamente imbatible que nos puede servir para reconquistar, para hacer la gran contraofensiva política, buscar la unidad de los sectores democráticos, desplazar a esta izquierda comunista que lo único que pretende es utilizar el poder para quedarse con el poder y asegurar la construcción a largo plazo de un Estado de Derecho, en libertad y con progreso material y progreso moral y social, que es el que todos queremos. Pero dicho sintéticamente, yo pasaría al ataque. Yo creo que el gran problema de los sectores democráticos en América Latina es ser culposos. Tenemos que encabezar la gran protesta popular, que en realidad es una expresión de la libertad. Y creo que ahí tenemos un espacio muy importante por desarrollar. Yo creo que esa narrativa que propones del capitalismo popular es potente. Eso es. Es más, hoy día este señor Matub, que escribe cada barbaridad, dijo que las protestas de los días eran protestas de San Isidro, y no, ha sido la protesta del empresario informal que tenía que salir a la calle, porque si no, no le queda otra. Entonces, una visión totalmente diferente de la realidad. Y yo quisiera terminar esta interesantísima conferencia con Carlos. Desde tu perspectiva, Carlos, ¿qué le recomendarías al Perú de lo que tú has vivido en Bolivia y lo que a través de todo lo que haces en el instituto estás viviendo en América Latina? Mira, yo creo que la mejor manera de terminar esta tan importante reunión con aportes tan inteligentes como el que acaba de mencionar, por ejemplo, Enrique Gersi, es que hagamos una lectura de la realidad objetiva. En el mundo, en el siglo XXI, no se está discutiendo el qué, se está discutiendo el cómo. El qué en el siglo XXI es que este mundo es capitalista, es económicamente capitalista, todos son capitalistas, las dictaduras son capitalistas. Este mundo es globalizado y este mundo está en una revolución tecnológica. Eso es el qué, es un qué que seguramente no va a cambiar los siguientes 100 años.
Lo que se está discutiendo es cómo vamos a manejar ese mundo capitalista, globalizado y en revolución tecnológica. Y en el cómo solo hay dos opciones. La de la libertad, que quiere decir democracia, y la del oprobio, que quiere decir cualquier forma de dictadura o de tiranía. Porque en el cómo se puede manejar ese mundo capitalista en el Perú, en Bolivia, en Venezuela, donde fuera, en cualquier estado, en cualquier país, ese mundo capitalista, globalizado y en revolución tecnológica, a partir de la libertad individual, del Estado de Derecho y de los principios que ilustran lo que hemos empezado diciendo, que el derecho propio tiene por límite el derecho de los demás, o se puede manejar concentrando el poder a costa de la libertad de los individuos para ejercer ese poder indefinidamente, estableciendo sistemas de oprobio. Y ese es el choque que estamos viendo hoy día en la invasión de Rusia a Ucrania. Ese es el choque que estamos viendo hoy día en las calles de Lima. Ese es el choque que estamos viendo en la resistencia en Bolivia, la resistencia civil, y eso es lo que estamos viendo en Cuba, que después del 17 de julio del año pasado, en marzo de este año ha tenido 272 manifestaciones que el régimen trata de encubrir. O sea, es la disputa, el eje de confrontación mundial hoy día y el eje de confrontación particular en cada país, es la disputa entre la libertad y el oprobio. No es un tema ideológico partidista, es un tema ideológico de principios y valores, si queremos llamar a eso ideología. Entonces hay que dejar de lado las ideologías que han sido superadas por el mundo capitalista, globalizado y en revolución tecnológica y entender que este es el tiempo de defender la libertad para evitar que sistemas de oprobio dictatoriales de cualquier forma, dictadura imperialista como la de la China, dictadura armada como la de Rusia, dictadura teocrática como la de Irán, o una dictadura fascista como la de Corea del Norte, o dictaduras criminales como la de Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, desplacen la libertad. Entonces yo creo que hablando de narrativa entre otras cosas es una mala palabra, quiere decir cuento. Se le dice narrativa a los discursos de izquierda, comunistas o de estos grupos, porque nos están echando cuentos. Nos están mintiendo. Lo que hay que fabricar desde el lado de la libertad y la democracia son propuestas de unidad, como ha dicho Enrique García, para destrozar las narrativas que son falsificaciones de la realidad para oprimir a los pueblos. A ver, un ejemplo y termino. ¿No era Chávez el que iba a dar libertad económica y que iba a dar prosperidad a todos los venezolanos? ¿Por qué no les preguntan a los 7 millones de venezolanos que han tenido que exiliarse y a la gente que hoy día muere de hambre en la crisis humanitaria que en menos de 20 años han instalado en ese país? Si Cuba es tan libre y si la revolución es tan exitosa, ¿por qué Cuba se ha convertido en una cárcel y la pobre gente tiene que comprarle al Estado motores de botes para ponerlos en tablas y poder escapar de esa isla? O sea, la realidad es demasiado objetiva para que hablemos de narrativa. Hay que mostrar la realidad objetiva y recordar que no estamos discutiendo el qué, estamos discutiendo el cómo y que la disputa es entre libertad y dictadura, entre democracia y el oprobio. Así es, y ser efectivos cuando nos toque en el gobierno, hacer políticas públicas con bienestar para la población. No sé si alguno de Daniel o Enrique quiere agregar algo más, ya estamos cerrando yo quiero agradecerles encarecidamente el haber aceptado participar, a ti Carlos Sánchez, a ti Enrique Gersi, a ti Daniel Córdoba y a los asistentes, y simplemente quiero terminar con una parte de nuestro himno que dice: somos libres, seámoslo siempre. Un abrazo a todos.